El senador Napoleón Gómez Urrutia propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para que en caso de despido injustificado, los trabajadores reciban 24 y no 12 meses de liquidación. Los empresarios ya criticaron la iniciativa, señalando que antes del 2012 muchas empresas quebraron por medidas similares. ¿Es así? Veamos el contexto. Si el Poder Legislativo lo aprueba, el pago por despido injustificado pasará de 12 a 24 meses. Además, el pago de intereses generados por sueldos caídos se duplicará si los juicios laborales se prolongan hasta 24 meses. En la reforma de 2012 se estableció que este pago sería del 2% y la propuesta aprobada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social es de 4%. Napoleón Gómez Urrutia, impulsor de la iniciativa, dijo que los trabajadores están sujetos al despido arbitrario y que la normativa actual hace responsable a las autoridades de la duración de los juicios. La exposición de motivos añade que la reducción de los parámetros de pago de salarios caídos aprobados en 2012 no resolvió el retraso en los juicios. Añade que hay 500,000 casos pendientes en las juntas locales de conciliación y arbitraje, pues las empresas buscan prolongar los juicios, generando un costo que los trabajadores no pueden solventar. La Confederación Patronal de la República Mexicana considera que la iniciativa es un inhibidor para la contratación y advirtió que los elevados pagos en los juicios laborales llevó a la quiebra a decenas de empresas antes de 2012. El diario La Jornada publicó, citando un documento enviado a la Comisión del Trabajo del Senado, que la Secretaría del Trabajo se opone a esta iniciativa, pues según la reforma publicada el pasado 1 de mayo, los juicios laborales durarán en promedio 6 años y no 4 como ocurría antes. Además, los conflictos laborales ya no serán resueltos en las juntas de conciliación y arbitraje. Ante un conflicto, trabajadores y patrones deberán primero acudir a un centro de conciliación y si no llegan a un acuerdo, podrán iniciar un juicio en tribunales especializados a cargo del Poder Judicial. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de viernes. Y hoy nos acompaña nuevamente en la mesa Andrea Santiago. Ella es coordinadora de la causa Trabajadoras del Hogar en la organización Nosotras. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenida. Está con nosotros Alberto Méndez, consultor en Derechos Humanos y Empresas. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Hola. Buenas Bienvenido. noches. Está también con nosotros Saúl Gómez. Él es integrante del colectivo Ni un repartidor menos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenido. noches. Qué padre que estás acá. Frida Ibarra, abogada de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, gracias, Genaro. Bienvenida a nueva cuenta. A ver, empezamos entonces un poco contigo. ¿Conoces bien los detalles de esta iniciativa? Ha dado de qué hablar. Evidentemente, el gobierno López Obrador, en teoría, ha dicho que el tema de los derechos laborales es una de las prioridades de su gobierno. Ahí está esta iniciativa que podría ser una de esas piezas precisamente para tratar de empoderar a trabajadores. Pero hay quien dice que no es suficiente. Hay quien dice que ahora también con lo del TEMEC, los derechos laborales a lo mejor van a entrar en otro... Bueno, realmente el TEMEC, que supuestamente también tiene un capítulo laboral al que México se obliga supuestamente a darle mejores prestaciones también a sus trabajadores. Estaba también desde hace muchos años empujándose la idea del salario mínimo, entre otros temas, ¿no? ¿Cómo ves esta iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia? ¿Te parece adecuada? ¿Qué otros temas habría que considerar? Yo creo que particularmente la iniciativa es bastante correcta porque, aunque ha sido criticado el aumento de los salarios caídos, lo que la gente se le olvida es que previo a la reforma originalmente era abierto el número de años para salarios caídos. Fue hasta que la Corte determinó mediante una de las sentencias que tenía que ser a 1 año y posteriormente el 20% proporcional del salario cada mes posterior al tema de la sentencia o el laudo en materia laboral. La iniciativa de Gómez Urrutia yo creo que es bastante positiva por lo que hace es ampliar y garantizar en caso de un despido injustificado los salarios caídos de un trabajador. Y los pone en un tiempo que creo que es bastante o suficientemente compensatorio, que son estos 2 años, ¿no? Parece ser que esto causa un poco de escozor dentro del gremio empresarial. Sin embargo, creo que hay que retomar que previo a la sentencia de la Corte y previo a esta reforma era mucho más amplio el espectro para determinar un tema de salarios caídos. Efectivamente, cuando este espectro era tan abierto, podían irse hasta 7, 8, incluso litigios de 10 años de salarios caídos, que terminaban siendo montos acumulados de salarios increíblemente onerosos. Y eso evidentemente ponía o comprometía la viabilidad económica de una empresa. Si tú lo metes o lo fijas a 2 años, la empresa o empresas, por ejemplo, de gran magnitud, empresas transnacionales, tendrían que tener dentro de sus políticas de buen gobierno corporativo el desarrollo, por ejemplo, de prever este tipo de gastos de contención de litigio. Sin embargo, creo que la reforma también prevé algo interesante y es que obliga de cierta manera a empezar a replantear un nuevo paradigma del derecho laboral, pero también del derecho de empresa, y apostarle a un mecanismo o a un ejercicio del derecho de preventivo y no reactivo como históricamente se ha llevado en México, ¿no? Yo la veo positiva, creo que es interesante, sin duda alguna es un paso en el tema adecuado, pero mencionabas algo, Genaro, que tampoco podemos evitar.
El capítulo 27 del TEMEC establece claramente un mecanismo incluso de solución de problemas de carácter sindical, de carácter tripartito, ¿no? Es decir, digamos que las empresas y los gobiernos que estén asumiendo las obligaciones del TEMEC tendrán ahora que replantear su derecho sindical, ¿no? Y esto evidentemente es progresista, porque al final del día las condiciones de la constitución de los sindicatos en Estados Unidos y Canadá es completamente distinta y diferente a la mexicana. Entonces vamos a tener que pasar un proceso de adecuación y de diálogo con esas grandes naciones para tener o replantear un nuevo sindicalismo. Claro. Sindicalismo que estuvimos hablando a lo largo de toda la semana, pero de otro, el sindicalismo de Pemex. Pero bueno, a ver, Andrea, ¿cómo ves tú esta iniciativa? ¿Te parece adecuada? ¿Hay algún punto también que quisieras destacar? Ustedes en nosotros le dan seguimiento a muchos temas y también el tema de la reforma laboral que se ha hablado desde hace muchos años, por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón, luego también, por supuesto, con Peña Nieto, se ha hablado y se han impulsado algunas mini reformas o grandes reformas laborales que ahora con este sexenio están siendo cuestionadas también. Sí, pues, o sea, con el tema de la reforma laboral, específicamente, por ejemplo, con el tema de las trabajadoras del hogar, pues estamos muy contentos. Es decir, tenemos una reforma histórica que por primera vez reconoce la totalidad de los derechos de las trabajadoras del hogar y que sienta las bases mínimas, ¿no? Para que puedan ellas no simplemente sobrevivir a la precariedad, sino vivir bien. Entonces, en este aspecto, ¿no? Tenemos ya como una reforma muy sólida a la Ley Federal del Trabajo que hace que la seguridad social sea ya obligatoria, que las trabajadoras del hogar tengan una jornada laboral que no exceda las 8 horas, una edad mínima para trabajar y contrato escrito de trabajo, entre otras cosas que nos parecían fundamentales. Entonces, ahorita, pues claro, el reto es cómo estas reformas que involucran cambios legales se traducen ahora sí que en garantía de derechos, ¿no? Y para eso, pues necesitamos de toda la cooperación de las instituciones, una excelente coordinación, interinstitucional, llamado a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadoras para que, obviamente, en conjunto, estas leyes pasen a hacer realidades muy concretas que beneficien al sector. Vamos a hablar en un bloque en específico más sobre esta ley que beneficia a trabajadores del hogar, porque incluso también decías, ¿cómo hacer la realidad? Hay un universo, creo que 2 y pico millones de trabajadores del hogar y solamente 11,000 trabajadores del hogar que se han inscrito, que se han beneficiado hasta el momento de este beneficio ahora con el IMSS. ¿Cómo están viendo ustedes en un repartidor menos lo que se discute en el Senado en temas laborales? ¿Están sintiéndose incluidos también todos los trabajadores y las trabajadoras que se dedican a lo que estás haciendo, a lo que haces tú también en tu gremio? ¿Te parece adecuada lo que propone Napoleón Gómez Urrutia? Pues nos parecería muy adecuado, suena muy bonito, pero nosotros no figuramos en la no hay un ente que diga trabajadores digitales, ¿no? O sea, aquellos que trabajan en plataformas como repartidor o como chofer no están. Entonces es importante también empezar a incluirnos a nosotros dentro de esa reforma laboral, lo cual sería y tendría grandes cambios, grandes apoyos. Ya no habría tanto compañero que tendría miedo por salir lesionado o muerto, ¿no? Y familias que quedan destruidas por lo mismo. Ayer hablábamos justo sobre los impuestos que les están poniendo a estas nuevas plataformas digitales, a Uber, Cabify, incluso Netflix y demás, pero solamente hablábamos el lado de los impuestos, no el lado de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que están ahí. ¿Cuál es la situación para ustedes? ¿Es un trabajo, lo considerarías un buen trabajo, un trabajo precario, un trabajo ausente de derechos? Es un trabajo ausente de derechos. Es un trabajo en el que te avientas pues, como muchos, sales a trabajar con tus propios recursos, ellos te venden las mochilas, todo lo que tú ves que puedes ir a alguna marca, ellos te lo venden, no te lo dan. O sea, ni siquiera te dan la mochila con la que vas a tú la tienes que pagar. Tú la tienes que pagar. La bicicleta también es tuya. La bicicleta es tuya. O la moto. La moto es tuya. El auto, en el caso de nosotros. En el caso de los socios conductores, pues es de ellos, ¿no? Las empresas no te dan nada, pero ellas sí reciben todo. Y ahora ya te hacen una retención de un 3%. Pero desde hace 3 años que las empresas de aplicación empezaron a manejar reparto, nosotros ya tenemos el manejo de RIF para declarar impuestos, la gran mayoría. Entonces, ya declaramos, pero no aparecemos con una contraprestación, no tenemos algún derecho por parte del gobierno. ¿Sabemos cuántos trabajadores y trabajadoras hay en Hay este una sector? cifra muy alegre, que son cerca de 900,000 repartidores a nivel México. A nivel país, 900,000. Es muchísimo, ¿no? Sí. Podría ser algo. Es que también no olvidemos que ahora muchas personas de la tercera edad no se ven convencidos por solamente recibir un apoyo. Pueden meterse a estas aplicaciones a trabajar y aunque ya no pueden andar en bici, andan caminando con las mochilas. O incluso
Tú ya no ves a jóvenes en telemarketing o en tiendas de autoservicio. Ellos toman esto como un primer empleo, que les deja más tiempo libre y pueden ganar un poco más de dinero que en esos. Claro. Bueno, más adelante nos cuentas un poco más de las dinámicas, de si son trabajos que los que se queda mucho tiempo la gente o son solamente trabajos temporales y demás. Frida, ¿cómo estás viendo estas reformas presentadas en el Senado? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te gusta? De lo que hemos escuchado en esta primera ronda de intervenciones de los colegas aquí en la mesa también. Creo que van en el camino correcto, igual con la reforma laboral que hubo el 1 de mayo de 2019, que dio respuesta a un mandato que venía del 123 constitucional y además del convenio 98 de la OIT, que después fue ratificado y pues obviamente como parte de los acuerdos comerciales que se hicieron para impulsar el TEMEC, pues creo que va en este sentido y bueno, yo quisiera más bien resaltar la importancia de esta reforma, que fue el tema de los sindicatos, de la libertad sindical, de la representación sindical, que hacer un esfuerzo por realmente legitimar a los sindicatos y hacer que ellos, los sindicatos, funcionen realmente como un cuerpo que represente las demandas de los trabajadores y no solamente esté enfocado en los liderazgos sindicales. Que son los que hacen que luego acaben siendo estigmatizados los sindicatos. Exacto. Y que todo el mundo crea que no son buenos ni para la democracia del país, ni para los empleadores, ni para las empresas, ni demás, ¿no? Claro, y realmente tienen un papel fundamental porque son los que en principio deben defender los derechos frente a todos los trabajadores. Y además, bueno, esta reforma también implicó pues un cambio respecto a las juntas de conciliación para hacer que fuera a través del Poder Judicial que se fueran resolviendo los conflictos laborales, aunque antes tienen que pasar por un Centro Federal de Conciliación, que las preocupaciones que he visto más bien van en ese sentido en respecto a cómo va a funcionar este centro, quién va a dirigir este centro y que tenga las capacidades necesarias, porque también hay que decir que la manera en la que este centro federal va a ser elegido es muy similar a la ratificación de los ministros. Se presentan una terna por parte del presidente, si el Senado no la aprueba, otra vez vuelve a presentar otra terna, y ya si el Senado no la aprueba, entonces el presidente a discreción puede presentar, puede elegir quién va a ser parte de dirigir el centro, pues. Entonces, creo que ahí hay una preocupación. No quisiéramos que pasara lo mismo que en el Poder Judicial con los ministros, en cuanto a que el Poder Ejecutivo a veces no manda los perfiles más calificados. Sí, más idóneos, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, esa es como todavía la tarea pendiente, ver qué pasa con la reforma laboral en este sentido y, pues, igual, seguir analizando las iniciativas que presenten los senadores. Claro, bueno, y también está lo que mencionabas, Alberto, que hay que conciliar todavía lo que salga finalmente en torno a los derechos sindicales con el capítulo del TEMEC que habla sobre esto, ¿no? ¿Podría haber controversia en eso? ¿Ya estás viendo algo? Mira, yo creo que el tema es que el problema de TEMEC es que todavía faltan 2 ratificaciones pendientes. Si no, no tenemos nada. Si no, no tenemos absolutamente nada, sino una buena voluntad internacional. Claro, Entonces, yo creo que el primer punto es ver qué cambios van a venir en el momento que llegue la negociación para la ratificación por parte de Canadá y Estados Unidos, que ya han más o menos mencionado que quieren o tienen algunos comentarios todavía al texto que se había aprobado originalmente, ¿no? Yo creo que también hay un tema, y va un poco encaminado a lo que mencionaba justamente Frida. En ese sentido, el TEMEC no nada más impone obligaciones de carácter laboral. El 25, si no mal recuerdo, también habla de temas anticorrupción. Entonces, esto vamos a tener que hablar, por ejemplo, que los sindicatos, las empresas que van a estar en esta nueva dinámica, no solamente vamos a hablar de una nueva dinámica del ejercicio del derecho de libre sindicación, sino también incluso de transparencia de prácticas, ¿no? En este nuevo contexto global comercial. Entonces, yo sí creo que viene algo que hay que estar atentos. Creo que efectivamente la reforma es importante. Creo que hay un tema también que a mí me preocupa en lo particular, ahorita que lo mencionaba, sobre el tema de la nueva estructura del derecho laboral en el Poder Judicial, y es la carga procesal de los expedientes que va a pasar de las juntas de conciliación al Poder Judicial. Yo creo que no hay mano de obra suficiente para poder atender todo esto y podemos entrar a un cuello de embudo que va a atorar o a colapsar al propio sistema de justicia laboral. Y eso es un tema que tendríamos que estar pendientes al respecto. Sin duda. Bueno, vamos a estar pendientes y te prometo que cuando estén ya en esa discusión vengas otras para hablar de ese otro tema. Vamos a una pausa. Regresando, el IMSS amplía su base de personas, además de las trabajadoras y del hogar. Busca también incorporar a choferes y a repartidores de aplicaciones. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.